En este ejercicio tenemos un sistema trifásico de 400 voltios, es decir, 400 voltios de tensión compuesta, al que se conecta un motor con sus bobinados en triángulo. Desarrolla una potencia de 15 kilovatios con un coseno de phi de 0,7. Habría que calcular la intensidad de línea, su potencia, la potencia reactiva del motor, la potencia aparente y además la tensión e intensidad de cada bobinado. En primer lugar, vamos a calcular la intensidad de línea recurriendo a la fórmula que ya conocemos de la potencia activa total. Esta fórmula se puede emplear tanto para las cargas equilibradas en estrella como en triángulo. Los motores claramente son cargas equilibradas porque sus tres bobinados son iguales. En un sistema equilibrado, ya sea en estrella o en triángulo, la potencia total activa es raíz de 3 por la tensión compuesta, por la intensidad de línea y por el coseno de phi de la carga. De aquí despejamos la intensidad de línea. La intensidad de línea va a ser igual a la potencia total partido de raíz de 3, tensión compuesta y coseno de phi. Sustituimos valores y aquí tendremos 15.000 vatios partido de raíz de 3, la tensión compuesta a 400 voltios y el coseno de phi 0,7. Realizando estas operaciones tenemos una intensidad de línea de 31 amperios. Esa intensidad de línea sería la que circula por las líneas de alimentación de la carga, es decir, por estos cables de aquí. Por aquí irían las intensidades de línea. Para calcular la potencia reactiva, lo mejor es saber el ángulo phi. Si sabemos que el coseno de phi es igual a 0,7, pues eso implica que el ángulo phi va a ser arcocoseno de 0,7, que eso es un ángulo de 45,6 grados. La potencia reactiva total del motor será raíz de 3 por la tensión compuesta, intensidad de línea y el seno del ángulo phi. Esto es raíz de 3 por 400 por la intensidad de línea que hemos calculado anteriormente, 31, y por el seno de 45,6. Esto nos da una reactiva de 15.345 voltiamperios reactivos. En cuanto a la potencia aparente, bueno, ya sabemos que es raíz de 3 tensión compuesta intensidad de línea. Aquí tendremos raíz de 3 por 400 y por 31. Estos son 21.477 voltiamperios. Nos decían también qué tensión y qué intensidad tiene cada uno de los bobinados del motor. Bueno, pues en una carga en triángulo, la tensión de cada una de sus cargas individuales es la tensión compuesta. Es decir, aquí que está conectada una fase y aquí que está conectada otra, por la tensión entre fase y fase, ya sabemos que es la tensión compuesta. Por lo tanto, aquí también, la tensión que estamos aplicando a cada bobinado es la tensión compuesta, es decir, en este caso 400 voltios. Por lo tanto, la tensión de la bobina del motor es 400 voltios. Y en cuanto a la intensidad, en una carga equilibrada en triángulo, la intensidad de fase, es decir, la que circula por cada una de las cargas individuales, esta es la intensidad de fase. Evidentemente podemos ver que no coincide con la de línea, pero sí se verifica lo siguiente,
en una carga en triángulo equilibrado, se verifica que la intensidad de línea es igual a raíz de 3 por la intensidad de fase. De aquí podemos despejar el valor de la intensidad de fase, que sería igual a la intensidad de línea partido de raíz de 3. La intensidad de línea que hemos calculado anteriormente era 31 amperios entre raíz de 3. Esto nos da una intensidad de fase de 17,9 amperios, que sería la que internamente circula por el bobinado, por cada uno de los bobinados del motor. Sería esta. Las intensidades de línea son las que van por los cables que alimentan al motor, pero luego internamente por sus bobinados vemos que circula una intensidad de 17,9 amperios. Esta relación que hay entre las intensidades se verifica solamente cuando la carga es equilibrada, es decir, cuando las tres cargas individuales son iguales.